Hola, muy buenas. En esta ocasión voy a presentar dos de los paradigmas más utilizados en el día a día, el estructurado y el orientado a objetos. Voy a tratar de explicar más o menos en qué consiste cada uno, más o menos sus partes fundamentales y a lo mejor algún ejemplo para tratar de identificar cómo se trabaja con cada uno. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿qué es un paradigma? Pues un paradigma se trata de encontrar una forma o una metodología con la que poder trabajar en orden para poder resolver un problema. En este caso vamos a trabajar con dos de los paradigmas más utilizados, el estructurado y el orientado a objetos. Entonces, pues vamos a ver primero en qué consiste cada uno. Entonces, ¿qué es el paradigma estructurado? Vamos a verlo. Esto sigue una metodología y un paradigma secuencial. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, vamos a ver en que la programación estructurada se basa en la lógica secuencial, dividiendo el problema complejo en sus problemas más manejables. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ir trabajando en orden desde arriba hasta abajo y como tal no vamos a entrar en bloques, sino que vamos a tratar de dividir el problema en otros más pequeños. Por ejemplo, si queremos hacer una suma, no vamos a poner directamente que se haga la suma, sino que vamos a pedir primero un valor, luego el otro y ya después vamos a realizar la suma como tal. ¿Esto para qué? Pues para facilitar el desarrollo y el mantenimiento del código, haciendo que problemas que a lo mejor pueden ser muy grandes se dividan en cosas más pequeñas, haciendo que sean más sencillos y fáciles de trabajar. Entonces, otra característica es que utiliza estructuras de control. Por eso, en parte viene el nombre de paradigma estructurado, por las estructuras. Entonces, vamos a ver, incluye estructuras de control, como por ejemplo de selección, como el if o el switch, contando con todas las diferentes variaciones del if y, bueno, el switch como tal, y de repetición como podría ser el for o el while. Esto nos da como que más margen de maniobra para, si bien se trata de una metodología que trabaja en orden desde arriba hacia abajo, pues nos permite pues acomodarnos más a las necesidades del problema y poder trabajar de forma a lo mejor dejando un poco de lado esa parte de solo seguir el orden de arriba hacia abajo, sino poder fluir por el programa de acuerdo a las instrucciones o a las necesidades que tengamos. Entonces, ¿qué lenguajes lo utilizan normalmente? Pues hay muchísimos, la verdad. Aquí nos mencionan algunos como C, Pascal, Basic y hay otros que siguen lo mismo, como podría ser JavaScript o Python. Estos lenguajes son ideales para implementar la programación estructurada debido a su simplicidad y claridad. Pues sí. Entonces, ¿cuáles podrían ser unas ventajas y desventajas de la programación estructurada? Pues entre sus ventajas está que es más fácil de aprender, o más bien es como lo primero que se aprende y es más sencillo de entender. Es ideal para problemas más pequeños y específicos y produce un código más lineal y directo. Pues sí, al inicio cuando estamos aprendiendo es más sencillo aprender todas las estructuras, todas las partes de las variables, constantes y demás en una programación estructurada. Y ya después para hacer la programación orientada a objetos es más sencillo si vienes con el antecedente de la programación estructurada. Y aquí nos muestra que, sin embargo, presenta desventajas como dificultad para escalar y mantener en sistemas grandes y limitaciones en la reutilización del código. Pues sí, debido a que la programación estructurada pues va escribiendo línea por línea por línea por línea. A lo mejor al inicio en un programa pequeño es sencillo, pero ya después en programas más grandes es complicado enfocarte en una parte o realmente entender puede ser bastante abrumador. Y eso es algo, y la parte principal de la programación orientada a objetos, trata de simplificar el código para que sea más sencillo de leer y de entender por cualquier programador. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos organiza el código en torno a objetos. A lo mejor puede sonar un poco extraño al inicio si no estás muy familiarizado, pero lo que trata de decir es que agarres o que puedes tratar de agarrar un objeto del mundo real, implementarlo dentro de la programación. Aquí nos dice que representa las entidades del mundo real y cuentan con atributos. Atributos vendrían a ser las distintas características o
cosas que hacen al objeto ser ese objeto. Por ejemplo, aquí tengo un ratón, a lo mejor, bueno, creo que sí se puede ver. Entonces, como características o atributos que nos menciona, podría ser que es de color rosa, que tiene cierto tamaño, lo mejor que pesa cierta cantidad. Entonces, esas vendrían a ser sus características o atributos, que es lo que describe al objeto y lo hace ser ese mismo objeto. Mientras más atributos tengamos, pues más cercanos al objeto que tenemos en mente estaríamos. Y luego menciona también sus métodos. ¿Qué son los métodos? Pues métodos vendría a ser las cosas que puedes hacer con ese objeto. En este caso, siguiendo con el ratón, a lo mejor puedes dar un clic o un clic izquierdo, un clic derecho, dar doble clic, a lo mejor jugar con el scroll, a lo mejor simplemente deslizarlo, y todo eso vendrían a ser los métodos o las acciones que puede realizar ese objeto. Y la programación orientada a objetos si tiene 4 principios fundamentales, o a lo mejor también son llamados pilares. En este caso, el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Este enfoque permite una mayor modularidad y organización del código, es lo que mencioné antes. La programación estructurada es a veces más difícil de entender cuando se hace un proyecto más grande. Eso es lo que trata de resolver la programación orientada a objetos. Y también dice que tiene una reutilización eficiente, lo que facilita la escalabilidad y el mantenimiento en proyectos grandes. Pues sí, nos permite trabajar con proyectos más grandes sin ser tan complejo. Aunque también nos menciona que la POP puede presentar mayor complejidad para problemas simples y requiere una planificación y diseño más detallados, además de tener una curva de aprendizaje más pronunciada. Pues ahorita vamos a ver un ejemplo, pero ahí se va a ver que incluso para hacer algo sencillo, a lo mejor al inicio puede tomar incluso más líneas, que podría sonar contraproducente, dado lo que he dicho de que trata de facilitar el entendimiento y, bueno, la utilización del código, pero en programas más grandes simplemente lo hace más sencillo. También nos dice que es a lo mejor un poco más complejo para aprenderlo, y puede ser que sí, y de hecho diría que el camino normal de una persona que está aprendiendo es que primero trabajen con la programación estructurada y de ahí se pasen a la programación orientada a objetos. Entonces, vamos a ver. Aquí es como una pequeña comparación entre los dos. Nos dice programación estructurada se centra en un flujo lógico de instrucciones y organiza el código en funciones. Este enfoque es ideal para proyectos pequeños y sencillos, pero presenta limitaciones en términos de reutilización y escalabilidad. Y por la otra parte, la programación orientada a objetos organiza el código en clases y objetos, facilitando la interacción entre ellos. Este paradigma es más adecuado para proyectos complejos, ofreciendo ventajas en reutilización de código, mantenimiento y escalabilidad. Ok. Entonces, ¿por qué deberíamos usar uno o la otra y cuándo usar una o la otra? Cuando usar la programación estructurada es ideal para proyectos que son pequeños y requieren soluciones rápidas, donde la complejidad no es un factor importante. Permite un desarrollo ágil y un código más directo. Pues como hemos estado viendo en toda la presentación, es un poco más fácil utilizar la programación estructurada en programas más pequeños, debido a pues su naturaleza. Y la programación orientada a objetos se recomienda para proyectos más grandes y complejos. A lo mejor también donde trabajen más personas es más sencillo utilizar la programación orientada a objetos, en donde es necesario manejar múltiples elementos y interacciones. Este paradigma facilita la escalabilidad y el mantenimiento a largo plazo de las aplicaciones. Ok, aquí vamos a ver un ejemplo bastante sencillo de los dos tipos de programación estructurada, en donde se va a tratar más o menos el mismo caso en los dos. Entonces vamos a verlo. Primero, en la programación estructurada podemos ver que tenemos una función llamada mostrar nombre, que nos pide que le mandemos un atributo o que se llame nombre. En este caso, lo único que haría la función sería imprimir el nombre del estudiante es y el nombre que se ha entregado a la función. Abajo podemos ver que tenemos una parte donde se le entrega a la variable nombre Sofía y se llama la función, lo que haría que se imprimiera el nombre de este estudiante es, y como está mandando el nombre de Sofía, Sofía. Entonces diría el nombre del estudiante es Sofía. Como podemos ver, es bastante sencillo en esta parte, simplemente 4 líneas y tendríamos eso. Por el otro lado, la programación orientada a objetos a lo mejor como que puede asustar un poco más, pero una vez entendiendo esto, no debería ser tan complicado.
Entonces tenemos primero una clase que se llama estudiante con un método constructor. El método constructor es la parte que dice def init. Entonces se le mandan dos atributos o dos partes. Una sería el self para poder trabajar e invocarte a ti mismo o por alguna forma poder trabajar contigo mismo. Entonces es necesario para esta parte de la programación orientada a objetos, sobre todo en Python. En otros lenguajes es algo diferente. Pero aquí tenemos self.nombre es igual a nombre. Esto básicamente, la parte del init y del método constructor, es una cosa universal en Python de la programación orientada a objetos, donde asignamos atributos automáticamente al instanciar un objeto dentro de una clase. Esto es lo primero que se hace al instanciar un objeto y bueno, es esencial. Por otra parte tenemos la parte de mostrar nombre. Es un método de lo que he mencionado antes, básicamente lo que hace nuestro objeto. Y en este caso el método se llama mostrar nombre. De nueva forma se vuelve a mandar la parte del self y en este caso imprimiría lo mismo. El nombre del estudiante es y el self.nombre. Ahora abajo, esto ya es fuera de la clase, tenemos que alumno que se está igualando, o bueno, en este caso sería, se está instanciando dentro de la clase estudiante al darle que es igual a estudiante. Y como mencioné antes, en la parte del método constructor se le necesitaría esa parte del nombre, esta parte de aquí, para poderle dar ese atributo. En este caso le estamos mandando Sofía y entonces se le va a quedar como el atributo nombre Sofía a este objeto de aquí, alumno. Entonces aquí estamos invocando el método de mostrar nombre justo después de haberlo instanciado. Entonces sería alumno.mostrar nombre y lo que nos aparecería es que se estaría bueno, ejecutando esta parte prácticamente como si fuera una función en la programación estructurada y ya sería el nombre del estudiante es Sofía. A lo mejor puede parecer que es más complejo y puede que lo sea en esta parte que es más pequeña, pero esto nos permite más reutilización del código. Si quisiéramos escalarlo a, no sé, 1000 estudiantes, esto sería más sencillo que con la parte de la programación estructurada. Entonces esto es más o menos como el objetivo de la PO. Entonces, por último, vamos con una pequeña conclusión de los diferentes paradigmas, y es que ambos, la estructurada y la orientada a objetos, presentan características únicas que los adaptan a diferentes problemas y nos permiten utilizarlos en diferentes circunstancias. Lo bueno de esto es que no hay nadie que nos obligue a utilizar uno u otro, simplemente es bueno saber utilizar los dos y bueno, utilizarlos dependiendo de la situación que se nos aparezca. La programación estructurada es más adecuada para proyectos más simples y pequeños, debido a su enfoque más directo y lineal. Y la programación orientada a objetos es más sencilla para objetos más grandes, ya que nos permite más flexibilidad y escalabilidad. Comprender las diferencias es muy importante a la hora de trabajar como programadores. Por ello, creo que es importante manejar ambas. Las dos son muy buenas y simplemente hay que saber cuándo utilizar una y la otra. Eso sería todo. En el siguiente video voy a explicar un poco un ejemplo más profundo de entre los dos para tratar de identificar más diferencias. Entonces, eso es todo.